que están aliviadas, pongámonos de pie para mayor reverencia, pues vamos a leer la palabra de Dios. Son solo 13 versículos, dice así la palabra, Salmos 39, versos del 1 al 13. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí distes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí la plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con tu castigo el pecado corriges, y haces como polilla la más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy yo para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Qué tal el que está manejando el video y me coloca el verso 5? Verso 5, subrayé una palabra y es vanidad. ¿Es cierto que sí? Está la palabra vanidad. Verso 5. Está manejando el video, por favor. Vanidad. Y también el verso 11 también aparece la palabra vanidad. ¿Qué significa la palabra vanidad? Vanidad significa sin sentido, sin valor, sin ningún propósito, sin ningún fin. Eso significa la palabra vanidad. Este salmo habla de que la vida no tiene sentido sin Cristo. La vida no tiene sentido sin Dios. Y de eso es que reflexiona el salmista David, ¿cierto? Antes de continuar, ¿se acuerdan del Salmo 38, el que se predicó hace 8 días? ¿Se acuerdan de que hablamos de que David estaba padeciendo una enfermedad, ¿cierto? Y que él creía que era porque él había pecado contra Dios. Parece que este salmo es continuidad del 38. ¿Por qué? Vamos a leer el verso 2, el que está ahí manejando el video. Habla de dolor, ¿cierto? Que se agravó mi dolor. Verso 2, por favor. Se agravó mi dolor. Y también el verso 10 dice así: quita de mí, ¿qué? La plaga. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de eso? Que la enfermedad que él tenía era una plaga. Y también el verso 11 también habla de que con castigos por el pecado corriges, ¿qué? Al hombre. ¿Se acuerdan que esa era la tesis o el modo de pensar de David en el Salmo 38? Entonces, parece que es una continuidad del Salmo 38. Pero el Salmo 39 habla de la fragilidad de la vida, habla de la debilidad y la pequeñez de la vida humana. También habla de la vanidad de la existencia humana si Cristo no está en nuestro corazón. Este salmo también habla de que la vida humana sin Cristo es un fracaso total. Es el fracaso más grande de todos los fracasos. Que la vida sin Cristo es una vida sin sentido, que no tiene valor, que la vida
sin Cristo es una vida que no tiene ningún propósito. Este salmo se predica mucho en funerales, en entierros, porque hay textos que hablan sobre la brevedad de la vida, y eso pues lo vamos a estudiar ahora con la ayuda de Dios. Bueno, después de esta introducción, vámonos con la primera frase que quiero que estudiemos. Está en el verso 4. El salmista dice: Señor, hazme saber, Jehová, cuál es mi fin. Y más adelante dice: y Dios, ayúdame para que tú me digas cuánto es la medida de mis días. En pocas palabras, el salmista, que le estaba pidiendo a Dios: Dios, dime cuándo me voy a morir. Dime qué año, qué día, dime a qué horas voy a morir. ¿Cuándo será el día de mi muerte? ¿Cuánto tiempo he de vivir en esta tierra? ¿Cierto que esa pregunta siempre nos la hemos hecho o no? ¿Usted no ha pensado en eso, no? Sí, uno piensa en eso. Y muchos le piden a Dios eso: Señor, qué bueno saber un año antes de morir, que yo voy a morir en el 2024, porque si yo supiera un año antes, pues yo haría lo que nunca hice, ¿cierto? Y dejaría las cosas arregladitas antes de irme. Pero el salmista dijo eso por decirlo, pero realmente el día de la muerte nadie lo sabe. Nadie sabe el día de su muerte. Por eso todos los días debemos de estar preparados como si hoy fuera el último día de nuestra vida, y nunca dejar postergado, dejar de hacer cosas que debíamos de hacer hoy. Amén, hermanos. Pero también esa frase nos muestra lo frágil que es nuestras vidas, ¿no? Lo inseguro que es nuestra vida, porque lo más seguro de hoy es que estamos vivos, hoy. Pero mañana no sabemos. Puede que usted y yo amanezcamos muertos, o puede que un ser querido nuestro amanezca muerto, o mañana tenga un accidente y se muera, ¿cierto? Pero la vida es así, ¿cierto? ¿Por qué esa pregunta? ¿Y qué sacamos de esta pregunta? Lo que yo les decía ahora, yo creo que uno debe de vivir como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Nunca creer que tenemos 5 años más de vida, que tenemos 10 años más de vida. No creer que yo voy a morir a los 90 años, o que yo voy a morir a los 100 años. No, eso es un peligro, uno pensar eso. ¿Por qué? Porque entonces usted se va a relajar, ¿sí o no? Como tiene más tiempo, entonces se va a relajar y va a dejar de hacer cosas que las tienes que hacer hoy, ¿cierto? Santiago, el hermano de Jesús, nos dijo algo muy sabio. Santiago 4, del 13 al 14, dice: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, hoy y mañana estaremos allí un año, traficaremos y ganaremos dinero por montones. Pero el verso 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Vuestra vida es como ¿qué? Como nieblina, que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? De estar en medio de una neblina, ¿no? Pero en el momento uno no ve nada. Y en el momento uno cree que esa neblina va a durar toda la noche, por horas, pero uno ve que en el momento la neblina pasa. ¿Sí? Así es la vida. Entonces usted y yo no podemos decir, el otro año voy a hacer esto, dentro de 5 años voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a hacer aquello otro. No. No creas que hay más tiempo. Amén. Porque no sabemos el día en que Dios nos llame a su presencia. Amén. Entonces, si tienes que dedicarle tiempo a tu familia, hazlo ahora.
Si le tenés que dedicar más tiempo a tus padres, hazlo ahora. Si hay que ir al médico, hazlo ya. Porque hay gente que dice, no, yo lo hago el otro año. El otro año yo voy al médico. Y usted sabe lo que pasa cuando usted cuando posterga ir al médico, ¿no? Ya cuando va, la enfermedad está crónica y ya no se puede hacer nada por usted. Hay personas que dicen, no, el otro año busco a Dios. O en enero busco a Dios, ya que hasta que llega diciembre, parrandeo, tomo lo que tengo que tomar, peco lo que tengo que pecar en diciembre y en enero me entrego al Señor. ¿Cómo sabe usted que va a durar hasta enero? Cierto que muchos también nos han dicho, mañana dejo el pecado, mañana dejo el vicio, mañana dejo a esa amante mía o a ese amante mío, mañana dejo ese pecado. Pero mañana, y si hoy Dios te llama a su presencia, ¿qué vas a hacer? Vamos a meditar, ¿qué tal los textos que siguen? El que está manejando el videovid, vamos a mirar algunas frases. En el verso 5, bueno, ya leímos el verso 4. El verso 5 habla, y aquí diste a mis días, ¿qué? Término corto. De pronto a unos más cortos que otros, ¿no? Por ejemplo, mi papá tiene 93 años. Yo creo que ninguno de nosotros vamos a llegar hasta allá. De pronto a otros se mueren cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando tienen 30, 40, 50 años. Y sí, en verdad eso es corto. Una persona que muera de 30, 40 años es un tiempo corto. También dice, ¿qué tal si manejamos, el que está manejando el videovid sigue la otra frase? Y mi edad es como nada delante de ti. Mi edad es como nada delante de ti. Es decir, la vida es como un instante. Mi vida es corta, mi vida es breve. Y así hay que ver la vida, como algo corto, algo breve. Por eso hay que aprovecharlo a lo máximo. La otra frase que sigue, John. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Cuando vemos la vida en términos materiales, si usted vive esta vida o no se quiere ir de esta vida porque usted ama mucho esta vida, pues déjame decirte que esa vida, viéndolo de esa manera, es una vida vana. Una vida sin valor, una vida sin propósito. La palabra ahí vanidad, como lo dije ahora, es algo transitorio, insatisfactorio, sin sentido, sin propósito, no tiene ningún valor. Y sí, si amamos la vida por las cosas que ofrece la misma vida, la vida es vanidad, es vana. Pero mira lo que sigue, dice que la otra frase, ciertamente como una sombra. La otra frase, por favor. Ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Se acuerdan? Parecida ahorita que la vida es como una neblina. ¿Qué es una sombra? Una sombra es algo pasajero, ¿no? Que hoy está aquí y al ratico está en otro lugar. Y la última frase en el verso 6 dice, ciertamente en vano se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Lo más vano en esta vida, lo más sin sentido y sin propósito y sin valor, son aquellos que trabajan las 24 horas al día tratando de acumular ¿qué? Riquezas. Y tenés muchos millones en el banco, y tenés muchas propiedades, tenés mucho dinero ahorrado. Pero como lo dice el texto, una vida sin sentido, porque si llega la muerte hoy,
¿a quién le vas a dejar ese dinero? A personas que no la lucharon, que no la sudaron, y tal vez van a malgastar ese dinero que tú tanto ahorraste con tanto sacrificio. Eso es una vida que vana, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Hay personas que se afanan, como lo dice el texto, que se afanan por muchas cosas de este mundo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que se afanan por alcanzar éxito en sus negocios. Es vano, eso no te lo vas a llevar vos a la eternidad. Otra, muchos se afanan por adquirir riquezas, muchos se afanan por cultivar una buena relación, muchos se afanan por tener sexo, por estar en el entretenimiento. Hoy en día eso es lo más vano que hay, ¿no? Gente que gana millones y millones de dinero en entretenimiento. Y todos los fines de semana piensan en pasear, piensan en estar allí, en estar allá, y gastan todo su dinero solo en entretenimiento. Eso es lo más vano que hay. Eso es lo más vano que hay. Eso es lo más sin sentido que hay. Eclesiastés 1:2 lo dijo Salomón. Por eso, interesante, ¿no? Cuando yo hice este estudio, yo dije, ¿cómo el papá y el hijo piensan casi igual, no? Salomón dice, vanidad de vanidades, ¿qué? Todo es vanidad. Y David, el papá de Salomón, también dice lo mismo. Parece como que esta fue una devocional que David le dio a su hijo Salomón, ¿sí? Y mira lo que dice Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién dijo esta frase? Salomón. ¿Qué tenía Salomón? Grandes riquezas, sabiduría superior a todos los hombres, cientos y miles de mujeres, palacios, jardines, la mejor comida, el mejor vino, todo tipo de entretenimiento. Y la conclusión que él sacó es que todo en esta vida es sin sentido. Todo en esta vida no tiene valor. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 3:11 empieza Salomón a mostrarnos entonces, bueno, si las cosas materiales en esta vida es vanidad, entonces, ¿qué es lo que le da sentido a la vida? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta. Mira, las personas que se quitan la vida, ellos dicen, es que la vida no tiene sentido. Y hay gente que piensa de esa manera. Y ya Salomón empieza a decirnos qué es realmente lo que vale la pena vivir, qué es lo que le da sentido a la vida. Y en el verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La palabra y clave es eternidad. ¿Entienden? Lo material se va a acabar algún día. Lo eterno quiere decir que el alma nunca ¿qué? Nunca muere. Y eso es lo que le da sentido a la vida cuando vemos que la vida no consiste en lo que vemos ahora, sino que la vida consiste en lo que vamos a ver ¿qué? En la eternidad. Y otro texto más claro todavía, que nos enseña a que realmente la vida tiene sentido, pero en Dios, está en Eclesiastés 12, versículo 13. Ese para mí es tal vez el mejor resumen que un predicador pueda dar sobre darle sentido a la vida y sobre todo el resumen de lo más importante que usted y yo podamos hacer en la vida. Y dijo el proverbista, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Recuerda que él mismo dijo, vanidad de vanidades, ¿qué? Todo lo material es vanidad. Pero él dice, el fin de todo, la conclusión que yo saco es que
teme a Dios, guarda los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque esto es lo más importante de todo hombre. Temer a Dios y guardar ¿qué? Sus mandamientos. La segunda frase que quiero que resaltemos está en el verso 7. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está ¿en quién? En ti. Mira cómo el salmista hace un contraste. Los textos antes dicen que la vida del hombre es vanidad, viéndolo bajo los parámetros terrenales. Que la vida no tiene sentido sin Dios. Pero ya en este verso, en el verso 7, habla de que la esperanza de David está puesta ¿en quién? En Dios. Que la esperanza de David no está en las cosas materiales, ni en las cosas que ofrece este mundo, sino que su esperanza estaba puesta en Dios. Aquí vemos a David recurriendo a Dios, poniendo su esperanza solo en Dios. Aquí vemos a un David que le dice a Dios: Dios, la vida tiene sentido, pero si te tengo a ti. El verdadero sentido de la vida, tanto ahora como en la eternidad, se encuentra ¿en quién? En Dios. Ese es el verdadero sentido de la vida. Mateo 16, verso 19 y 20, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos dejó estos hermosos textos. Dice así la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Usted y yo tenemos dos opciones según el Señor Jesús. Mientras vivamos en esta tierra, podemos hacer tesoros en la tierra, o podemos hacer tesoros ¿qué? En el cielo. Los que viven haciendo tesoros en la tierra van a vivir una vida de vanidad, una vida sin sentido, una vida sin valor. Pero los que hacemos tesoros en los cielos, le vamos a encontrar realmente sentido a la vida. Yo me hice una pregunta: ¿qué es hacer tesoros en los cielos? Denme un ejemplo de lo que es hacer tesoros en los cielos. Cuando usted se aparta del pecado y hace lo bueno, eso es hacer tesoros en los cielos. Cuando usted tiene hambre y sed de justicia, usted está haciendo tesoros ¿qué? En el cielo. Cuando usted muestra misericordia, cuando usted ayuda al pobre, al necesitado, usted está haciendo tesoros ¿qué? En el cielo. Cuando usted procura la paz, ¿recuerdan que la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores? Cuando usted y yo somos luz y sal al mundo, usted y yo estamos haciendo ¿qué? Tesoros en los cielos. Cuando usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, usted y yo estamos haciendo tesoros en los cielos. Cuando usted y yo obedecemos la palabra, estamos haciendo tesoros en los cielos. Cuando usted y yo practicamos el perdón, tanto perdonamos como vamos y pedimos perdón si hemos ofendido, estamos haciendo tesoros en los cielos. Cuando usted busca primeramente a Dios y su justicia, usted está haciendo tesoros en los cielos. Cuando usted entra por la puerta estrecha, en vez de andar por la puerta ancha, está haciendo tesoros en los cielos. Eso es lo que le da sentido a la vida, que usted y yo hagamos tesoros en los cielos. Otro texto que para mí es precioso, lo cito mucho en mis enseñanzas, en las predicaciones. Juan 10:10. El Señor Jesucristo dijo así: el ladrón, refiriéndose a Satanás, dice: Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Lo que ofrece Cristo, lo que ofrece el Evangelio a toda persona es una vida ¿qué? Abundante. ¿Y qué significa la palabra abundante? La palabra abundante significa superior. Quiere decir que una persona que vive en Cristo debe de vivir una vida superior a las demás. Lástima que no veamos eso, porque muchos evangelios están cortados con la misma tijera que los inconversos. Hacen las mismas cosas, se divorcian, se separan, pelean, insultas, toman trago, fornican, adulteran. No, Dios nos mandó a vivir una vida abundante, eso es lo que ofrece el Evangelio. Y una vida abundante significa una vida con propósito, una vida con valor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Ya para terminar, está en el verso 13. Recuerdan que David estaba enfermo, ¿cierto que sí? De una plaga. Y él veía como pasos de animal grande, ¿no? Como que ya él creía que la muerte se estaba acercando, pues de acuerdo a lo que estudiamos en este salmo. Y mira cómo termina el salmo. Me gustó bastante cómo terminó este salmo. Dice, Señor, como yo sé que mis días son cortos, mi vida es corta, de pronto esta plaga, esta enfermedad que tengo, no, de pronto es incurable, pero mira lo que le pide el salmista David. Dios, déjame que tome fuerzas. Más o menos saben por dónde estaba, qué es lo que le estaba pidiendo el salmista a Dios. ¿Qué pasa si usted está enfermo, postrado en cama, ya lleva 5 años postrado en cama y el dolor todos los días es más fuerte? ¿Qué anhela usted cuando padece una enfermedad así de larga? Señor, dame un descansito. Dios, que al menos por algunos días el dolor mengue. Que por algunos días, Señor, yo vuelva a alegrarme. Que por algunos días, Señor, este dolor desaparezca. Que en vez de que esta enfermedad todos los días me degrade más, Dios, que yo vea que esta enfermedad al menos se estancó. Si no me puedes sanar, Señor, si no quieres sanarme, al menos dame un descansito. Tal vez usted y yo no hemos estado en una enfermedad, ¿sí? Pero yo sé que los que están postrados en cama o padecen una enfermedad que ya lleva 10, 15 años con esa enfermedad, lo que más anhelan es eso, que Dios les dé un descansito, que ellos puedan tener días de paz, días donde otra vez el gozo, el descanso, el alivio pueda aparecer de nuevo. ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer? Claro que Dios lo puede hacer. Y es algo que usted y yo también podemos pedir. Es algo que usted y yo podemos pedirle a Dios. Porque el poder de Dios es grande. Dios puede hacer que usted tenga una enfermedad, pero no tenga dolor. ¿Usted sabe que Dios lo puede hacer? Mira, voy a dar un ejemplo. La hermana Socorro Tuerquia, ustedes ya saben que es una de las ancianas de la iglesia. Ella sufre de artritis. Ella me comentó que ella sufre de artritis hace por ahí unos 20 y pico de años. Artritis. Y usted le ve los dedos a la hermana y los dedos son torcidos. Pero ella me dice, pastor, a mí no me duele nada. Yo quedo asombrado cuando ella me dice, yo a veces ni le creo. Es que una artritis duele mucho. Y los que sufren artritis saben
qué ese dolor, día y noche, un dolor constante que no lo quita nadie. Nada, ninguna pastilla, ningún medicamento quita ese dolor. Y la hermana tiene artritis, casi 30 años, y no tiene dolor. ¿Podemos pedirle eso a Dios? ¿Será que Dios lo puede hacer? Dios tiene el poder de hacerlo. Tal vez no quiere Dios sanarte, pero Dios sí puede hacer que no padezcas, ¿qué? Dolor. La gloria sea para Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias porque yo me gozo mucho cuando preparo un estudio del libro de los Salmos. Realmente, Dios, el estudiar los Salmos para mí ha sido de mucha bendición, porque ahora sé por qué David se ganó un título que ningún ser humano lo tiene: un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos, Señor, en los Salmos vemos las cosas buenas que tuvo este gran hombre. Gracias, Dios, por inspirarlo a escribir estos Salmos. Gracias, Dios, porque después de más de 3.500 años en que David escribió estos Salmos, aún nosotros, después de tantos años, todavía somos bendecidos por medio del estudio de esta palabra. Dios, permite que lo que estamos estudiando cada 15 días, estudiando cada salmo en orden, podamos guardarlo, podamos valorarlo, apreciarlo, atesorarlo, y que estos salmos sean de gran bendición, oh Dios, para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.